Tensiones normales que aparecen por efectos de la temperatura. Vamos a ver ahora entonces tensiones normales por variación de temperatura. Si nosotros tenemos una barra construida de un determinado material del cual conocemos el módulo de elasticidad longitudinal, conocemos el coeficiente de dilatación lineal alfa, la barra originalmente tiene una longitud L y aplicamos una variación de temperatura delta T. Si delta T es positivo, o sea, si aumentamos la temperatura, si la barra está libre, sufre un delta L, un alargamiento. ¿Y cuánto vale ese delta L? Que lo voy a llamar por variación de temperatura. Va a ser igual a la longitud de la barra por el coeficiente de dilatación lineal del material. L por alfa. Si el delta T es negativo, disminuimos la temperatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la barra? Se va a achicar la longitud. El delta L va a ser negativo, pero no aparecen tensiones normales. O sea, esas deformaciones están provocadas por la variación de temperatura y no aparecen tensiones normales. Tensiones normales. Pero ¿qué pasa si esa barra la tenemos empotrada en ambos extremos y aplicamos la variación de temperatura delta T? O sea, los empotramientos, ¿qué efecto van a producir? Que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial. Y entonces ahí sí aparecen tensiones normales, tensiones sigma z. Y esas tensiones normales, sigma z, pueden ser importantes. Por eso, en algunas construcciones, en algunos edificios, se dejan juntas de dilatación, o el ejemplo más típico es el hormigón de las calles, Claro. que se dejan la junta de dilatación justamente para evitar la acción de esas tensiones normales que pueden ser importantes y pueden provocar, ustedes habrán visto que en algunos lugares el pavimento se levanta, y eso no está producido porque de abajo le apliquen ninguna fuerza. Un topo. Un topo haga fuerza contra el pavimento, sino que está provocada por las tensiones normales que aparecen por variación de temperatura. Por eso es importante conservar esa junta de dilatación. O sea, los municipios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pasado un tiempo prudencial, renovar la junta de dilatación. Sí. Algunos lo hacen, algunos no lo hacen. Y entonces nos encontramos con... Cada tanto le rellenan con brea. Se levanta. Entonces, ¿cómo calculamos esas tensiones normales? Fíjense, si yo mantengo el empotramiento A y quito el empotramiento B, la longitud inicial de la barra es L, el delta L provocado por la variación de temperatura pasa a ser este, y el delta L es igual al... perdón, acá ya puse L por delta. No, por esto alfa. está mal. Esto es delta T por L por alfa. O sea, la variación de longitud
es la variación de temperatura por el coeficiente de dilatación lineal y por la longitud de la barra. O sea que el delta L provocado por el delta T es delta T por L por alfa. Ahora, el empotramiento, al existir un empotramiento en B, equivale a tener una fuerza que produce un esfuerzo normal de sentido opuesto al delta L que provoca el delta T. O sea, si el delta T es positivo, N va a ser de compresión. Claro. Y el delta L provocado por ese esfuerzo normal N asterisco es igual al esfuerzo normal N asterisco por L sobre E por F. O sea que el N asterisco es igual al delta L, o sea, el delta L provocado por delta T más el delta L provocado por N asterisco tiene que ser 0. Claro. ¿No? Entonces, igualando estas dos, N asterisco es igual al delta L provocado por N asterisco por E por F sobre L. Y el sigma Z es N asterisco sobre F, ya que es el delta L provocado por N asterisco por E sobre L. Y entonces el sigma Z esto acá teníamos las dos que igualaban, sigma Z igual a menos delta T, el L se simplifica y nos queda alfa por E. El signo negativo indica que el signo de sigma Z es opuesto al signo de delta T. Si delta T es positivo, sigma Z va a ser de compresión. Si delta T es negativo, sigma Z va a ser de tracción. Exacto. O sea, el L se simplifica y nos queda la variación de temperatura por el coeficiente de dilatación lineal del material y por E, que es el módulo de elasticidad. Aquí también vemos la fórmula de delta L cuando hay variación de temperatura y muchos ejemplos de los coeficientes alfa, los coeficientes de dilatación de los materiales.